Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Merari y soy cristiana y les hablaré de la idolatría. Para empezar vamos a ver qué es un ídolo. Un ídolo es aquella cosa, figura, persona que puede tener que tú le das una adoración desmedida, un amor desmedido. La idolatría es aquel pecado en el que adoras esas cosas en lugar del Dios verdadero, el Creador. Dios Padre, Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, el Padre de Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los ídolos? Si vamos a Éxodo 23:6 de la Reina Valera, 1960, dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, se refiere a que no se puede hacer imágenes, o sea, ¿se puede hacer imágenes? Sí. Lo que no se debe hacer es honrarlas, darles toda la adoración, ponerles veladoras, no las necesitan. O sea, por decir, si dijéramos que el santo intercede por nosotros, ¿para qué le sirve una veladora? Él ya está en luz, no necesita más luz. Ahora, en cambio, la figura de yeso tiene ojos mas no ve, pero eso lo vamos a ver más adelante. Además, no es tan recomendable hacer imágenes porque se terminan adorando. ¿Y qué pasa si cometemos este pecado? Bueno, la Biblia dice en Gálatas 5, del versículo 16 al 21, dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría. Vienen más, pero yo en este caso solo me voy a enfocar en la idolatría. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué podemos hacer para identificar un ídolo? Aquí los católicos me van a echar piedras, pero tienen que escucharlo todos. Escuchen el video hasta el final, por favor. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Esto lo dice del Salmo 115. Y podrán decir muchos que la Virgen les ha hecho milagros o los santos, pero quiero que sepan algo que viene en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 al 12. Después de eso el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo, mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva, con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Para no confundirnos con lo que es verdadero y lo que son falsos milagros, tenemos que aprender a leer la Biblia. Tenemos que no solo leerla como un libro, sino vivirla, aplicarla, realmente escudriñarla, decir: no entiendo esto, pero lo investigo, y investigar en otras versiones de la Biblia para que podamos entender mejor el contexto y el mensaje. Esto nos podría abrir los ojos y nos va a hacer diferenciar, nos va a dar discernimiento de lo que es un ídolo y de lo que no lo es, y cuál es el verdadero Dios. Cuando estaba viendo este tema, porque le estaba predicando a mi amiga Sandra acerca de la idolatría, porque ella cree en santos y en vírgenes, entonces le dije: ¿sabías que hay un video de un padre que está diciendo que realmente los santos y las vírgenes no hacen milagros? Y bueno, digo, hasta ahí quedó, porque ella me dijo: no quiero hablar de religión. Y yo digo después de que la vi, quería enviarle el video. Y y en eso me encontré un video de un cura que viste muy cómodo. Y bueno, prácticamente también se ríe de los cristianos y así. Y en cierto sentido, pues digo, bueno, algo de razón tiene.
Él defiende fuertemente que las vírgenes y los santos hacen milagros. Y yo quisiera responder esa pregunta hoy también. Primero vamos a ver qué son los santos y vamos a ver sus características. Santo se refiere a algo limpio, a algo puro. En Efesios 1, de versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, santos sin mancha, delante de Él, sin mancha, limpios, puros, sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque cuando creemos en Cristo, Él nos libró de todos nuestros pecados porque fuimos a arrepentimiento. Y como Él murió por nosotros, ahora el Padre lo único que ve es a Cristo, su Hijo, en nosotros. Y por eso nos limpia de todo pecado, de toda mancha. Esto lo podemos ver en Efesios 5. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el avivamiento del agua por la palabra, quiere decir por el evangelio y por el bautismo, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, es decir, que nos limpió de nuestros pecados. Por eso a eso se le llama un santo, no va por jerarquía. La santidad no es algo que tengamos un poder sobrenatural, es simplemente ir a Dios, arrepentirnos y que Él nos lave, y así estaremos santos, limpios y sin mancha. También son los que hacen la voluntad de Dios. Miren, en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer versículo 13, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que esperemos firmes en Cristo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, o sea, los pecados, idolatría, lascivia, ira, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos invita a llevar una vida sin pecado. ¿Que es muy complicado? Sí, pero gracias a Dios tenemos siempre a Jesús que puede interceder por nosotros y volver a limpiarnos. Aunque no vamos a estar por eso cometiendo el pecado y diciendo, ay sí, pero Dios me va a perdonar. No, eso no pasa. Es un arrepentimiento sincero del cual ya no queremos volver a caer en el mismo pecado, pero también necesitamos la ayuda de Dios en todo esto. Y tenemos que estar orando, leyendo la Biblia para que nuestro ser se vaya limpiando, nuestro ser se vaya poniendo más firme y así podremos decir no al pecado con la ayuda de Dios. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Los santos viven? Sí. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Dónde están estos santos? Están descansando junto a Dios. Recordemos que aún siguen descansando porque aún no han resucitado, no ha llegado el juicio final, en donde todos resucitaremos para bendición o para condenación. ¿Cómo puedo decir yo que están descansando? Bueno, si vamos a Marcos capítulo 5 versículo 38, habla de una niña que había muerto. Era hija del principal de la sinagoga. Pero aquí vamos a ver lo que dice Jesús acerca de esta niña. Vamos a empezar desde el versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora vamos a ver el versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él,
y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Aquí lo más importante que dijo Jesús es que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Por eso yo digo que están durmiendo, pero están al mismo tiempo existiendo en un plano junto a Dios. Ahora, ¿qué otro versículo nos dice que están descansando? Si vemos Apocalipsis 6 del 9 al 11, nos va a decir, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Esta frase quiere decir que ya estaban descansando, solo que fueron a hablar con Dios, y Dios les dijo que descansasen todavía un poco más. Por lo que podemos ver en este versículo, quiere decir que los santos están en constante comunión con Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que están intercediendo por nosotros. Me refiero, sí están orando, sí están hablando con Dios, pero no dice si María estaba intercediendo por nosotros. En todo caso, lo que estaban haciendo estos santos era hablar por ellos mismos. Y ahora, ¿está mal que el pastor interceda por nosotros? Y digo interceder cuando dice, Jesús, por favor, escucha la oración que te hace esta persona, que no le está pidiendo a María que haga un milagro, le está pidiendo a Dios directamente que haga un milagro. Y esto de interceder es bueno o malo, es bueno, porque Dios nos manda a hacerlo. Si vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 5, podemos ver aquí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Sí podemos orar por otras personas, no es malo, pero no lleguemos a pensar que por esta persona en específico, que si esta persona en específico ora, nos vamos a salvar. Eso no, nos vamos a salvar o va a haber un milagro, eso no es cierto. Todos tenemos la oportunidad de hablar con Dios. Ahora, que muchas personas oren por el mismo tema, no es malo, de hecho es algo que invita a hacerlo Dios. Si vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5, nos vamos a encontrar que esto es agradable a Dios, el orar. El que muchas personas estén orando intercediendo por otras personas. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto nos invita a hacerlo Dios. Y también dice en Mateo 18, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí dice que Jesús está con nosotros, está en medio de nosotros. ¿Para qué necesitamos a María que está entre nosotros si ya tenemos a Jesús y estamos reunidos para orar? Y eso llama a Jesús a habitar con nosotros. ¿Por qué necesitar a María? Y en ninguna parte de la Biblia dice que donde 2 o 3 estén juntos va a llegar María y nos va a ayudar. Eso nunca lo ha dicho la Biblia. Ahora dice el cura también que Jesús solo es intercesor de salvación, y eso es mentira. En Hebreos 7 podemos ver la historia de la comparación que hace Pablo de Melquisedec con Jesucristo, y vemos que Melquisedec bendijo a Abraham, y como Jesucristo es tipo de Melquisedec, ¿cómo no él va a hacer bendición para nosotros, va a orar por nosotros constantemente? ¿Cómo es que él no lo va a hacer? Vamos a leer aquí. Vamos a leer aproximadamente hasta el versículo 25. Ok, Melquisedec fue el rey de Salem y sacerdote de nuestro gran Dios. Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes, Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla.
Por cierto, esta es una Biblia, una versión para niños de lenguaje sencillo, porque si lo leemos en la Reina Valera todos nos vamos a confundir. Pero dicen prácticamente lo mismo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Y el nombre Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. Nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Pero por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios. Aquí lo dice porque Jesús era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, y aquí nos va a explicar qué quiere decir esto. Que parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia, todos por igual tienen que dar la 10ª parte. Aquí cuando dice no importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia, aquí quiere decir, aunque Judá haya salido de Abraham, no tiene el derecho de ser sacerdote, es decir, de recibir la 10ª parte de todo lo que ganan, de todo lo que cosechan. Solo la tribu de Leví le fue dado ese beneficio, ya que ellos no iban a tener heredad material, sino una heredad en Dios. Sigamos leyendo. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. Melquisedec bendijo a Abraham. Si Melquisedec se parece como sacerdote al Hijo de Dios y bendice a Abraham, quiere decir que también es intercesor por nosotros Jesucristo, no solo de salvación como dice el cura, que entregó su cuerpo y ya, que en todo caso el entregar su cuerpo es bendición para nosotros. Y no es solo salvación, es de una manera holística y que siempre lo está haciendo, siempre está intercediendo por nosotros. Esto lo dice más adelante en este mismo texto. Y como sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán, como María, como tú, como yo. Melquisedec, en cambio, sigue vivo, porque la Biblia no dice que haya muerto. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque aún no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec, todos ellos estaban de alguna manera presentes en Abraham, porque son su descendencia. Ahora, Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo a ser perfecto, pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec, porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley. Este sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Él no pertenece a la familia de Aarón, sino a la de Judá. La ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote y nunca un sacerdote ha salido de ella. Al no conocer el origen de Melquisedec, se dice que es tipo de Jesucristo porque Jesucristo no era de la tribu de Leví, o sea, él no tenía derecho a ser sacerdote, pero aún así Dios lo escogió de la tribu de Judá, siendo simiente de David, cumpliendo también su promesa con David y con la descendencia de Abraham. Y al ser un sacerdote diferente también cambió la ley. Todo esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia, es decir, la tribu de Leví, de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Acerca de él dice la Biblia: tú eres sacerdote para siempre, como también lo fue Melquisedec. Esto lo dice en el Salmo 110. Así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Esa ley no pudo hacer perfecta a la gente, por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor, y eso nos permite que seamos sus amigos. Ahora, que seamos sus amigos. Jesús tuvo sus amigos los santos. Jesús tuvo a sus amigos Pedro, Juan, Judas, etc. Ellos fueron sus amigos, los llamó amigos y dio su vida por ellos.
Ahora dirán muchos, bueno, María es su madre, ¿no? Tiene más autoridad, por llamarlo así. Recuerden que en los santos no hay jerarquía y el más alto en los cielos será el que sea humillado y el que venga a servir a otros, y eso lo hizo Jesús. Entonces podemos decir, ahí sí hay jerarquía, porque Jesús está al pináculo de todo, pues es uno con Dios. Y también porque digo que ser la madre de Jesús no tiene tanta autoridad, porque si vamos a Mateo 12, versículo 46 al 50, vamos a ver quién es también la familia de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí Dios nos hizo más que amigos, nos adoptó como hijos, nos adoptó como hermanos de Jesucristo. Qué privilegio tenemos. ¿Por qué seguir insistiendo en pedirle a María si tú eres madre, si tú tienes tus bebés y eres madre, ahora puedes hablar directamente con Jesús? Porque Jesús rompió el velo. Jesús está en el lugar santísimo donde está el arca del pacto, y nosotros ahora podemos entrar al atrio y podemos por medio de Jesús comunicarnos con el Padre, porque siempre dice en el nombre de Jesús. Aquí vamos a seguir leyendo el versículo 22. Por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que quieren ser amigos de Dios por medio de él, pues vive para siempre. Constantemente está pidiendo a Dios por ellos. No solo es intercesor, no solo es mediador para salvación, sino también para bendición. Aquí lo dice, Melquisedec bendijo a Abraham. Melquisedec es tipo de Jesucristo. Entonces también puede bendecir, no solo salvar. Que en todo caso la salvación es una bendición. No tiene caso tener a María como intercesora cuando ya tenemos nosotros el camino abierto por medio de Jesús. Como no se dice explícitamente que María es intercesora y solo dice que los santos hablaron con Dios al momento de pedirle la venganza, uno puede llegar a interpretar, bueno, si están haciendo oraciones y si están intercediendo por nosotros, pero eso no lo dice. En cambio, el ser intercesor por medio de Jesucristo sí lo está diciendo. Y nosotros pedimos a Él directamente, tenemos esa oportunidad, ya no necesitamos a ningún otro sacerdote que ore por nosotros, que podemos orar en conjunto, sí, y Dios nos va a bendecir, pero siempre es en su nombre, siempre, y cuando estemos todos reunidos, Él va a estar presente Jesús, no la Virgen. Ella ya está descansando en un plano divino. No dice más.